Vamos a arrancar escuchando algo para entrar en clima de la columna que va a ser el primer recuerdo de carnaval que tenga cada uno. La vez que vi una murga cantando en un tablado. De verdad, yo no me acuerdo. Pero ustedes tampoco. No te olvides de los días cuando todo estaba mal. No pienses que la alegría... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero díganme, porque si no quedamos sin poder escuchar eso. Se corta el audio. Se cortó el audio. Pero pará, se cortó el audio de Felipe también. No, estamos todos complicados. Ahora sí, hoy es un día complicado. No, bueno, pero salió al aire la parte que yo quería escuchar, que era cuando Maxi Horta se pregunta, exactamente. ¿quién de acá se acuerda la primera vez que vio una murga cantando en un tablado? Y de pique me tengo que pelear con Maxi en términos psicoanalíticos, ponele que sean psicoanalíticos, porque creo yo que no importa el recuerdo de la primera vez, importa lo que vos creas que es tu primer recuerdo. O sea, da lo mismo si es la primera vez que fuiste a un tablado o no es la primera vez, es tu primer recuerdo. Incluso si vos crees que es el primero y no fue el primero, no importa eso, sino más bien que hayas vivido como si fuera el primero, porque yo creo que en la memoria personal de cada uno no es necesario el rigor periodístico o histórico. Así que en esta columna vamos a hablar de los primeros recuerdos de carnaval, sin importar que hayan sido efectivamente los primeros. Y tiré la consigna en el tablado de Elon Musk, que está en unos momentos maravillosos Elon Musk, pero tiré la consigna en X y llegué a la conclusión que podemos dividir los recuerdos de la gente en tres grandes categorías, a saber, los lúdicos, lo que sucede en el tablado y en la categoría que he dado en llamar superhéroes de verano. Y voy a comenzar por lo lúdico, que tengo que decir también, por honestidad intelectual, que generalmente los momentos en que un conjunto interactúa con el público, a mí suelen aburrirme, salvo unas excepciones muy contadas. Creo yo que quizás porque hubo un momento cuando el rubro se llamaba Alegría de Conjunto, Comicidad y Comunicación, creo que los conjuntos se tomaron literalmente la palabra comunicación como hablar con el público. Entonces, valía cualquier cosa con tal de bajar a la platea y nada, interactuar con un público que a veces no tenía ni ganas de interactuar, o a veces las consignas no daban ni siquiera para interactuar. No es algo que caracterice mucho al público carnavalero, la interacción, salvo cuando la mano viene linda, y ahí sí, cuando se prende, el público es un cómplice ideal. Pero, a ver... Hemos visto muchas veces a figuras remando la falta de voluntad del público presente, pero esta consigna a mí me hizo repensar mucho esto, por el aporte que tiene a la memoria colectiva, la parte lúdica, la parte de interacción, porque, claro, cuando uno es niño, o niño grande, o más o menos niño, es poco probable que recuerde lo que dice un conjunto arriba del escenario, incluso es poco probable que entienda lo que sucede arriba, o lo que le están cantando, o lo que quieren decir los conjuntos arriba del escenario. Claro. Entonces, los recuerdos tienen que ir por el lado del involucramiento, de cuando a vos te involucraste con un espectáculo siendo niño, y en eso los unos, de los que todos aprendieron, creo yo, fue la BCG. Y voy a pedir que pongan, porque vamos también a entrar en clima de lo que sucedía cuando estaba la BCG. Por ejemplo, esto del año 94, que fue un material que vos le pasaste al croata y el croata lo subió amablemente. No sé si lo podemos empezar a escuchar. ¿Lo tengo por ahí? Ahí tenemos, dale. Ahí. Pues claro, porque vos imaginate que sos un niño en el Teatro Verano y que hace como 2 horas ya que estás ahí aburrido, sentado cada vez que viene un conjunto, 1 hora, 45 minutos, lo que sea que vayan a actuar, y de repente aparece una murga que en un momento más arranca con una batucada, con trompeta, con que la mayoría de los murguitas se fueron del escenario, están correteando en la platea, y de pronto en el año 94 aparecía la cabeza del gusano loco, y también aparecía la cola, y aparecía un desbunde, y cantaban vamos a hacer un desbunde, y la gente formaba el cuerpo del gusano loco entre la cabeza y la cola. Y claro, eso es un momento que vos te vas a acordar si fuiste parte del gusano loco de la BCG. A ver, subí un poquito. Esta noche es una caravana que prendida quedará en la gente. Sus destellos ella nos
Esto es de Olodum, ¿no? Una cosa así. Samba además. reggae se llama Sí, el samba tema. reggae, pero creo que era de Olodum, o por lo menos es el estilo. Y con esto se armaba el desbunde en el Teatro de Verano. Qué buen recuerdo, Phil, qué buen recuerdo que tengo yo de todo esto, ¿no? Yo era de los que me encantaba que la BCG hiciera desbunde cada vez que se subiera. Y creo que era la mayor parte de la gente que lo vivía de esa manera. Y vos sobre sabés todo los que, tablados, ¿no? cuando largáis la consigna, hubo mucho carnavalero que se acordaba de algún año de la ABCG, porque, aparte hay que imaginarse, si en el Teatro Verano era una fiesta, hay que imaginarse lo que eran los tablados, que no había ni restricción de tiempo, ni nada por el estilo. Y hubo un año en particular que me lo nombraron muchas veces, que fue el 89, cuando la Murga en cada actuación pateaba pelotas al público, y fueron cientos de pelotas regaladas ese carnaval. Y le pedí prestada la memoria a Jorge Moris, el director irresponsable de la Murga, para que recuerde aquella historia del año de las pelotas de la BCG. Bueno, la historia de las pelotas comenzó de alguna manera en un programa que teníamos con Gonzalo Yeravidi y Marcos Morón en la XFM, que se llamó Ajo y Agua. Era una audiencia bastante particular, muy irreverente, que se formó como una comunidad. Y empezó a surgir la idea de, para costear todas esas pelotas, que fueron más de 1000 prácticamente que se entregaron, yo pedí que, bueno, que aquel que pudiese colaborara con alguna pelota, una pelota, dos pelotas. Y bueno, y así empezó, y eran, me acuerdo, porque aparecían pelotas en la radio, aparecían pelotas en el local de ensayo, pelotas que las llevaban a los tablados. Y así fuimos, incluso hubo algunas empresas también que después también colaboraron, pero que no quisieron que las nombráramos, porque de alguna manera también quería subirse a esto, que fue realmente la campaña popular de las pelotas, digamos, ¿no? Como que todos salimos, en vez de romper pelotas, a juntar pelotas. Y bueno, y así fue que surgió las pelotas, y bueno, y yo les pedía encarecidamente a la gente, justamente como teníamos tantas pelotas acumuladas, que no las devolvieran, porque la idea era que esas pelotas, que para quienes tenemos algunos años, demasiados, la pelota de plástico siempre fue como el primer escalón para tratar de llegar al segundo escalón, que era la de goma, y el tercer escalón, que ya era el podio máximo, la de cuero. Yo a la de goma llegué, pero a la de cuero no. Qué grande eso, otro espectáculo de los que los gurises chicos sobre todo la pasaban, yo ya no era tan gurí chico en ese momento, la pasaban fenomenal. Ahora vamos si quieren, a la otra categoría. También tenemos música para introducir, que son los recuerdos de lo que pasa entre conjunto y conjunto. Hoy estamos con no. algunos temas técnicos. O no tenemos. No, bueno, no, pero no, la puedo cargar. Pasan los mejores tablados, pero ya está llegando. Ya está llegando. Ya está llegando, Bien. bueno, ya está Pero llegando. igual podemos empezar a hablar porque era el año que La Falta le dedica una de las canciones a los tablados de barrio, porque cada tablado es un universo en sí mismo, y si bien me parece que ha cambiado mucho, y hay mucho público que se identifica con un solo tablado. Antes se identificaba con un solo tablado, vos ibas todo el carnaval a un único tablado. Y era más fácil porque antes había un tablado en cada esquina y, como decía la Catalina, la Casa de los Ricos venía con tablado en el fondo. Entonces había como más fácil, te tenías que mover menos para ir a un tablado. Ahora es mucho más habitual encontrar gente de muchos barrios distintos en los grandes tablados. Pero también muchos de los primeros recuerdos de la gente, por ejemplo el del Flaco Lamolle, era escuchar durante 1 hora y media a Héctor Perry haciendo imitaciones de todo tipo y color mientras llegaban los Diablos Verdes. El estirar de los conductores de tablado. Y voy a traer la memoria de mi amigo Omar Casarré, también en un primer recuerdo que tiene que ver con el Jardín de la Mutual, donde iba el Flaco Lamolle, pero la anécdota del Omi va a ser en los años 90, que recuerda, o uno de sus primeros recuerdos es alguna anécdota que pasaba mientras los conjuntos no llegaban. Bueno, mis primeros recuerdos en carnaval están vinculados al Jardín de la Mutual, glorioso escenario de Dalton Rosa Riolfo, que bueno, nosotros ya no existe como escenario, sino que ya no existe como lugar. Ahora están haciendo un edificio porque la Mutual de Futbolistas vendió el terreno ahí en 8 de octubre y Centenario. Lo que recuerdo, quizá año 96, 97,
fueron mis primeras incursiones en el tablado. Recuerdo el concurso de baile del payaso Caroso. El payaso Caroso creo que estaba como en la previa, cuando arrancaba el tablado, el payaso. Y bueno, armaba concursos de baile, por lo general con niños, pero a veces pasaba que, bueno, había algunas parejas que se animaban a subir y bueno, y pasaban cosas. Pero bueno, siempre lo que sucedía cuando había algún adulto que se subía es que se subía el Travolta. El Travolta era el cuidacoches de allí, de la puerta del Jardín de la Mutual. Y el Travolta, como su nombre le indica, o su apodo le indica, bailaba muy bien, bailaba rock and roll, te metía hasta break dance, que en aquel momento estaba un poco de moda, era el uno y siempre los ganaba él. Yo no recuerdo si daban algo o simplemente era la satisfacción de ganar, pero bueno, el Travolta hacía las delicias de grandes y chicos arriba de las tablas del Jardín de la Mutual. Yo creo que el Travolta estaba compinchado con Dalton Rosa Riolfo y él ganaba todos los concursos y después iba a medias por la recompensa con Dalton Rosa Riolfo. O sea que era lo más barato, el concurso más barato que el Dalton podía armar, ¿no? Sí, una cosa así. Bueno, siempre está la anécdota, yo soy un niño criado en el Teatro Verano, pero de las pocas veces que fui al tablado en el Tres Cruces de Salkin, gané el bingo. Y claro, Alejandro Salkin no le gustó mucho que se toque. La única vez que viene el hijo de Marcelo Fernández me gana el bingo. Complicado. Es verdad eso. Pero además era un bingo, siguen siendo los bingos del Monumental de la Costa muy apetitosos, porque son canastas un llenas de premio. cosas. Sí, estábamos con la gente de Ranger, con el Agu Fraga, con el Ale Martínez. ¿Sirvió el bingo del Del Monumental. Pero bueno, para redondear esta idea de lo que pasaba en los tablados, traigo, obviamente, a los asaltantes con patente cantando ese pedacito sobre la frase del Flaco Morris. Cuenta la leyenda que el carnaval es lo que pasa entre conjunto y conjunto. Cuando la murga no mira, la gente va, tira las sillas y a bailar todos juntos. Asaltantes con patente, otra vez en carnaval. Vecina, venga a disfrutar, que ya va a empezar. Que ya va a empezar. Ahí teníamos, asaltante con patente, con esa definición de lo que es el carnaval. Es lo que pasa entre conjunto y conjunto. Qué definición, ¿eh? Porque pasan cosas entre conjunto y conjunto. Sí, en pero el Teatro de Verano muchas. Sí. Todas las quinielas están entre conjunto y conjunto. Yo me pierdo mucho de ese carnaval. Me pierdo mucho de ese carnaval, sobre todo por no ir a los tablados, porque en el Teatro de Verano es otra cosa. Bueno, yo además entre conjunto y conjunto lo único que estoy haciendo es en el estudio en la televisión o corriendo de un lado para el otro. Pero si a mí me van a decir que el carnaval es lo que pasa entre conjunto y conjunto, empiezo a odiar el carnaval, ¿me entendés? Porque yo la paso mal entre conjunto. No mal, pero digo, estoy con mucha tensión corriendo de un lado para el otro, saliendo a la tele. No lo disfruto tanto. Entonces, si estuviera en un tablado como los primeros días de carnaval, viernes, sábado y domingo, ahí sí, sin duda que está divino eso. Yo el que puedo hacer referencia es del Teatro de Verano, donde están los amargos, están los contra, están las pitonizas o pitonizos, llamémosle, que son los adivinadores de fallos. Hay un folclore muy particular ahí. Está bravo este carnaval, ¿no? Está medio chato este carnaval, ¿no? Está medio chaucha este carnaval. Siempre tenés alguno. Sí, el carnaval amargo, puede ser lo más maravilloso que hay, pero está bravo, sí, ¿no? Sí, el desconforme. El que no Sí, falla. las mesas que se arman ahí en la isla, abajo del árbol. Claro. Ahí, bueno, pero ahí está el Vintén, que ahí le mando un abrazo enorme, Pocho Durán. Toda una barra divina. Eso no se van a quejar nunca, el carnaval Tito Bernardo. Esa barra nunca, al contrario. Esos siempre celebran el carnaval como se celebra la vida. Y en esa barra nos van a encontrar siempre a nosotros. La última categoría para agrupar recuerdos son las impresiones que dejan las figuras de carnaval. Porque hay fascinación, hay encantamiento, hay ilusión y hay miedo. Hay una dosis justa de miedo cuando uno es niño viendo figuras de carnaval. Por ejemplo, me contaba el Messi Cintas que lo primero que se acordaba él como niño es de una murga, las lechuzonas, en el tablado del Goes, que el padre lo hizo pintarse la cara por un murguista y le dio miedo el momento de pintar la cara. Porque
Yo creo que hay que separar la figura poética de un niño pidiéndole a un murguista que le pinte la cara, como un traspaso incluso del legado murguero entre Rastro de Brillantina. Eso pongámosle que es el símbolo. Pero la cosa es bastante inconveniente, porque hay ahí una barba mal afeitada, hay el sudor de 45 minutos de actuación, traje de polifón, y el terror de la familia al otro día al ver la almohada y sábanas cual Pollock carnavalero que queda ahí puesto. Entonces, separemos un poquito. O sea, metafóricamente está muy lindo. En la cosa no tanto. Pero hay recuerdos más agradables. Por ejemplo, también me Éramos escribió el terror de nuestras madres. Sí. Cuando muchas veces, además, nuestras madres estaban durmiendo porque nos llevaba a otra persona, o el padre, o un vecino. Y al otro día, cuando veían las fundas de las almohadas, toda llena de esa porquería con la que se pintaban, que no salía fácil, ¿no? Claro, claro. Porque claro. no era como las de ahora, sí, ¿viste? sí, No. Y llegaba todo eso. ¿Y acá qué pasó acá? Y era la pintura de la burguita que yo quería creo darme que el los cachete. componentes de carnaval han ganado en comprensión con los niños. Antes me parece que no había tampoco un trato muy afecto con los niños entre muchos. Depende. Yo qué sé. Yo no tengo, la verdad. Yo soy de esos niños que se escapó de los pisotones de Pastrana, ¿no? Viste que siempre decían que Sí, lo Pastrana digo. pisaba las manos de los niños que estaban en el tablado. Claro. Yo no tengo malos recuerdos, ni siquiera tengo malos recuerdos de eso que, señor, me pinta, te pintaba todo el mundo. O te ponía el cachete, porque a veces ni pintura ya salía del cachete. Claro. Pero ese acto de no sé qué, porque vos decías de traspaso del legado, sí, de sentirse murguista cuando sos niño, era como no sé qué, que te saludara tu ídolo futbolístico. Eso era maravilloso, era una cosa de las cosas más lindas que te podía pasar cuando eras niño, cuando ibas al tablado. Que el tipo simplemente invirtiera en vos 3 segundos para pegar cachete con cachete. Capaz que eso lo tiene que estudiar algún terapeuta y decir eso de la falta de cariño que no te daban en tu casa y la salías a buscar en los murguistas a través de un cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo. No sé, pero la cosa que eso era un ritual sagrado. También te decía, hay recuerdos más agradables. Hay alguien que recordaba en el 96, cuando Araca entraba desde la platea, que el gorro de Julio Pérez le acarició el rostro, el ala del sombrero de Julio Pérez le acarició el rostro en la entrada de ese Araca. Y tampoco fueron pocos los que me contaron que quedaban impresionados cada vez que veían entrar a Rosa Luna bailando en un tablado. Sí, claro. Eso, claro, para un niño debe llamar mucho más la atención. Llamaba la atención para los grandes, imagínate lo que debe ser para los niños. Pero también vuelvo a traer un pedacito de actuación sobre esto, sobre las impresiones que causan los murguistas a los niños. Y la Catalina lo cantaba precioso en esas décimas a la murga de la Teja, que eran las murgas que veían los Cardoso de chicos, y vean cómo describían ese momento de ver, siendo niño, a murguistas consagrados. Ellos serán gente de 3 metros, ellos y sus pieles de colores, reyes del delirio de diamantes de los changadores. Y yo soy lo que soy, y yo soy porque aquellos fueron. Y yo soy porque ellos fueron, claro que sí. Claro que todos nosotros, en definitiva, somos porque ellos fueron. Si no hubiéramos tenido ese trampolín, no estaríamos acá. Si no reconociéramos ese antecedente. Para algunos más inmediato, para otros más mediato, para algunos fueron las murgas de la Teja, para otros han sido las murgas de más acá en el tiempo, para otros las de más atrás en el tiempo, pero siempre tuvimos esa primera vez que nos conmovió y que, por suerte, hizo que abrazáramos el género murga y el carnaval en general, ¿no? Y qué buena la imagen. Sí, qué buena la imagen también de esos gigantes de 3 metros, ¿no? Claro. Porque a los ojos de los niños, o sea, desde el punto de vista de los niños, eran realmente, ¿no? Siempre sostuve el término que para mí eran mis superhéroes de verano. Ahí quedaban estacionados Superman, Batman y todos los que tuvieran lugar, y a ese lugar lo ocupaban, durante el verano, durante febrero, lo ocupaban otros superhéroes, que eran los que yo admiraba. Yo siempre contaba lo de la Vicenta, por ejemplo, ¿no? Que a mí me sorprendía
esos murguistas que usaban lentes negros Ujú. en plena noche. Mi tío Pocho Fernández, que salía en Los Curtidores de Diablo y también era ese tipo de murguista. Pero como igual que ellos, otro montón. Y para mí esos eran mis superhéroes de verano. Yo no entendía, no me pregunten lo que cantaban, porque como bien decía Felipe hoy, nosotros no entendíamos. Lo que sabíamos era ir a jugar al tablado, ir a pasarla bien, ir a chiviar, ir a que nos pintaran la cara. Pero tenían 3 metros, sí. Y algunos más incluso. Vos sabés que en el año 88, yo tenía 8 años, para que veas el nivel de superhéroe con el que uno veía a los murguistas, nos fuimos en una semana de turismo con mi familia, mi padre, mi madre y mi hermana, y llevamos el cassette de Falta y Resto, que fue sonando, llegando al final y entrando hasta desde Colón a Buenos Aires. Fue lo único que escuchamos. Terminaba y empezaba de nuevo. Imagínate el nivel de superhéroe que eran esos tipos. Totalmente, totalmente. Por eso me parece Pinocho- interesante prestarle atención, ¿no? A veces estos pequeños detalles. Yo también recuerdo, mi primer recuerdo que tengo de carnaval, insisto, era un niño criado en Teatro de Verano, es el año que Sociedad Anónima tiraba unos gorros a la platea y yo agarré uno que tenía un serrucho, como si estuviera serruchando el propio gorro, o sea, un gorro de utilería, que seguramente, nada, era un detalle en el espectáculo al final que no sumaba, pero que va generando esa memoria colectiva. Y está bueno el ejercicio de preguntarse qué van a recordar en el futuro los que hoy son niños. Tengo el ejemplo de Isabela, que el año pasado lo que más gracia le hizo de todo el carnaval fue el chiste de Nos obligan a salir, que estaban todos vestidos de abeja y salía la Jije como una oveja. Ujú. Y todos hacían zzzz, y Jije hacía B, y ya eso, claro, para un niño es un humor muy, muy infantil, y eso más el reggaetonero árabe de los Rolling, que te acuerdas que hacían la humorada de YouTube, Sí. Sí. y claro, identificaba mucho lo que pasaba en YouTube, y que lo interrumpían publicidad y aparecía un reggaetonero árabe que nombraba Abu Dhabi. Imagínate, debe ser la única vez en la historia del carnaval que alguien haya dicho Abu Dhabi arriba de un escenario. Pero esos son los recuerdos que se están generando ahora para la generación en el futuro, que creo yo que va a tener mucho que ver con la digitalidad, con las redes sociales, e incluso con esa comparación que puede llegar a haber entre ver mucha murga de manera digital y después verla por primera vez en vivo. Y no me quiero olvidar también de aquellas personas que ven murga de grande por primera vez, ya sea gente del interior, que porque una murga visitó su pueblo en un año, o porque se vinieron a Montevideo de grandes y lo único que habían consumido de murga había sido o por radio o por tele, y la experiencia de verlo en vivo, ya siendo grande, también es algo significativo. Vos, nene, tengo un programa que se llama Carnaval en el Interior, estás dejándome pegado, porque mirá que hay murgas que también, existen murgas en el interior. Así se llama, así se va a llamar mi columna en el programa. Existen de murgas en el interior. Sí, se va a llamar así. No, bueno, capaz que en Artigas, por ejemplo, me parece que no hay murgas. Podemos Y que utilizarlo no. como ejemplo. Sí. Pero debe ser el único departamento que no hay murga. Y bueno, y ahora que seguramente alguien escriba para decir, sí, hay una murga. La única murga de todo el país que no se mete la con los magia caras. de los grandes nombres, quiero decir, también llama, ¿no? No, sin duda. Sin ninguna duda. Bueno, Felo, gracias. Muchas gracias por esta columna muy, muy aleccionadora y muy, muy linda, porque nos meten los recuerdos y cada vez que nos tenemos la posibilidad de recordarlos, cada uno con sus recuerdos. Sí, vos sabés que ahora cuando quedaba planteada la pregunta de Felipe de qué mirarán los niños, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que quedarán en la retina? Uno dice, ¿hace cuántos años que no hay un clásico murguero? No sé, capaz que el último, no sé, corríjanme, la retirada de los curtidores del 2002, de la noche. No sé si hay algo después a nivel clásico. ¿Cómo un clásico? Un clásico, una de esas se piezas. cante. Claro, de esas piezas inmortales. Más allá de que sean buenas, mejores, peores. Es decir, antes me da la impresión de que surgían y que capaz que por una cuestión de cantidad o de la forma en la que la gente se involucraba con distintas piezas, no solamente del carnaval, de la música en general, era como más fácil, vieja retirada de los curtidores, de la Milonga Nacional, de la Falta, de Araca Claro. la Cabra, unas cuantas, ¿no? ¿Qué tendrá que pasar justamente para que esas canciones, despedidas, momentos, queden inmortalizados? Me hacía esa pregunta cuando nos hacíamos la pregunta en voz alta de, ¿cuáles son las cosas que quedarán en la retina de los niños, ¿no? Hay muchas explicaciones para eso. Te escucho hablar y parece mi padre cuando me decía, antes la retirada
la gente las cantaba a todo el mundo y no sé cuánto. Y yo decía, no, papá, pero mirá que el tren el loco de la estación es una retirada divina. Que bueno, a ver, cantá un pedacito. Bueno, sí, te cantaba la bajada. Bueno, pero vos, y a vos, que no sé. Bueno, siempre era igual la misma discusión. En cambio, las canciones de Araca, Los Patos, Asaltantes, la canta todo el mundo. Hay muchas explicaciones para eso. Pero Sí. vamos arriba, cada uno, si tiene la opinión. Yo creo que un camión que se va de la Catalina es un poquito más acá, ¿no? También. Que Sí, 22. sí, Esa- 2008. ¿eh? Ujú. esa sale fácil también, me parece, ¿no? Sale fácil, sí. Pero sí. estamos de acuerdo que, claro, mientras pasa es difícil verlo eso, ¿no? Hay que dejar que pasen Claro. unos cuantos años. Pero yo creo que no es menos cierto que cada vez van canonizándose menos piezas, ¿no? ¿Será porque la oferta musical es infinitamente mayor? ¿Será porque la gente se involucra ahora con cosas de repente de más corto tiempo? ¿Porque el impacto pasa más rápido? Porque ahí vienen cosas que la van superando, porque las modas están más al orden del día. Debe haber, como vos decís, Marcelo, millones de cosas. Hay que lo explicaciones, hay muchas explicaciones. Y que seguramente no sea una sola la cosa. Pero de todos modos es un ejercicio lindo imaginarse cuáles serán las cosas de las que se acordarán en el futuro los niños de hoy. Los niños que hoy leía en un diario, que obviamente los que están naciendo y los que ya nacieron hace 1 o 2 años, están naciendo ya, y para ellos no va a ser ninguna novedad, la inteligencia artificial, por ejemplo. Ujú. Y van a convivir naturalmente con esa cosa que nos hace tener tanto temor a nosotros porque, entre otras cosas, nos empieza a hacer dudar qué es verdad y qué es realidad, cuál es la realidad y cuál no es la realidad. Entre otras cosas, ¿no? Así nomás. Felo, muchas gracias. Nos vamos a ir escuchando a la Catalina 2019, porque ahí están parte de... Ahí estaban los murguistas de las Murgas de la Teja, que eran los superhéroes de los Cardoso. Verso de Ganzúa en Los Cerrojos. Un abrazo grande a todos. Chau, chau, Felo.